Fíjense, ahí va a aparecer en la pantalla. Acá están viendo en un Tinkercad un circuito, ahora lo explico. Ahora explico, Osvaldo, lo del código. De paso, comento este circuito y cuando voy al código explico lo que me preguntaste. Bueno, fíjense, acá tengo un Arduino conectado, bueno, esto ya saben, es un LED. Acá no usé ninguna protoboard, nada. Fíjense que el LED, como siempre, tiene que tener conectada una resistencia en serie. Si ustedes tocan sobre los componentes, le hacen clic o doble clic en los componentes, les da las opciones y la descripción. Acá está resistencia de 220 ohms, ¿sí? Y está conectado acá en GND, o sea, negativo, y el ánodo está conectado al pin 13. O sea que ese equivalente a este LED va a ser lo mismo que hace el LED incorporado, ¿sí? Que recuerden que el LED incorporado, el LED built-in, es el mismo del pin 13. Y acá tengo un elemento que está todo conectado con verde, fíjense, está conectado en GND también, necesita un GND, y está conectado en el pin 2, en este caso, este componente que es un sensor de inclinación, ¿sí? Un tilt sensor. El tilt, que es eso, inclinación. Es decir, estos sensores de inclinación hay de diferentes formatos. Puede ser que tenga las dos patitas, los dos terminales del mismo lado, o como este que tiene uno a cada lado, ¿sí? Pero básicamente sirven para, precisamente para indicar un cierto nivel, o mejor dicho, un cierto desvío de un determinado nivel. Estos dispositivos, los sensores de inclinación, no miden el ángulo de inclinación, ¿sí? Son digitales, es decir, ¿estás dentro del rango aceptable de inclinación o no estás dentro del rango aceptable de inclinación? Básicamente mide eso. Es algo, digamos, sin precisión, ¿sí? No puedo yo determinar con precisión ese ángulo. Tiene un cierto rango. Y básicamente el diseño puede ser para posición horizontal o para posición vertical. En realidad no, en realidad siempre va a ser posición por lo general vertical, pero como les decía, los terminales pueden estar los dos, uno a cada lado, o puede tener dos terminales del mismo lado. Ahora si tengo por acá uno, si acá tengo uno, después se los voy a mostrar. Es distinto que este. Pero básicamente tienen dos terminales. ¿Cómo funciona? Adentro tienen unas bolitas, dos bolitas tienen. Una, cuando esa bolita se desplaza hacia un lado, toca un contacto y hace contacto con la otra bolita también, que es metálica, y las paredes, digamos, del recipiente, que también es metálico. Entonces hace todo contacto. Y cierra el contacto de este terminal con el otro terminal. ¿Sí? Funciona como el flotante del tanque. Bueno, ahí está, muy bien, como el flotante del tanque. Con flotante eléctrico. Es como el flotante del tanque, exactamente. Exactamente igual que el flotante del tanque. Antiguamente se usaban y se hacían en vez de hacer así, se hacían de mercurio. Era una ampolla de vidrio, tal vez alguien los haya visto. Una ampolla de vidrio con una gota de mercurio adentro. ¿Sí? Igualmente tenía dos contactos. Entonces cuando la gota se desplazaba hacia un lado, como el mercurio es conductor porque es un metal, cierra el contacto y, bueno, precisamente eso, cierra el contacto. En cambio, cuando el mercurio se desplaza para el otro lado por la inclinación, deja de hacer contacto. ¿Sí? Pero por cuestiones básicamente ecológicas y de precio se dejó de usar el mercurio en este tipo de dispositivos, sobre todo porque se hacían en una ampolla de vidrio, porque el mercurio a su vez no lo podés tener en un metal. Entonces es algo frágil, etc. Este dispositivo es muy, muy básico, muy elemental, funciona como el flotante del tanque, exactamente, y me marca cierto nivel. Bueno,
Este es muy básico, imagínense el código que tiene este, voy a poner la simulación directamente, y fíjense cómo funciona. ¿Cómo simulo yo en Tinkercad? Hay ciertos dispositivos que en la vida real uno tendría que poder moverlos, como un motor que se mueve solo, o como un potenciómetro que yo tengo que girar una perilla, o como este sensor de inclinación que yo tengo que inclinarlo. ¿Cómo hago en Tinkercad? Bueno, en Tinkercad esos dispositivos que tienen movimiento o movilidad, yo me paro arriba una vez que está... perdón, de paso de acá le contesto a Osvaldo. Osvaldo me preguntaba cómo compilo el código. Bueno, si vos tenés el código, y supongamos que el código esté bien, en Tinkercad no hace falta compilarlo, directamente vas a donde dice iniciar simulación, y esto sería un equivalente a compilar y ejecutar. Ahora me voy a explayar en eso. Inicio la simulación, y ahí es como si lo hubiera compilado, y ahora lo está ejecutando. Y ahora voy a inclinar el sensor. Bueno, me paro con el mouse arriba, lo toco al dispositivo, y fíjense que me aparecieron acá unos indicadores, ¿sí? Donde me está marcando que cuando yo lo tengo sobre esta posición a la izquierda, está en posición vertical, ven que hay un rectángulo vertical. En cambio, cuando este cursor yo me lo llevo hacia la derecha, lo estoy acostando, lo estoy inclinando, me está indicando eso. Entonces yo simplemente a este cursor lo deslizo con el mouse apretado, y fíjense que cuando está para este lado, está demasiado inclinado y se apagó el LED. ¿Sí? Ahí. Cuando vengo para acá, tic, se prendió. Y hay un cierto rango. Fíjense que por acá está inclinado, en teoría, a un cierto ángulo. Sin embargo, las bolitas esas todavía no se despegaron y están haciendo contacto. Y cuando me voy muy por acá, tic, se despegaron. ¿Sí? Es muy simple. Esto funciona como el pulsador. Es un pulsador que si yo lo aprieto, el LED está en un estado, y si lo suelto está en otro estado. Está prendido apagado o apagado prendido. ¿Sí? Es así de simple. O sea, es un sensor digital. El pulsador es el sensor digital más elemental que existe. Probablemente el segundo que exista en simpleza es este, ¿sí? El sensor de inclinación. Vamos a ver el código. Para ver el código en un programa que se está ejecutando, no lo puedo ver. Fíjense que yo aprieto acá. Ah, no, perdón, estoy diciendo pavada. Sí lo puedo ver. Lo que no puedo hacer es cambiarlo al código. ¿Sí? Para cambiar el código, tengo que detener la simulación. Fíjense que el botón de simulación se pone en verde cuando está simulando. Cuando lo aprieto, lo apago, ya no está en verde y no está simulando más. Cuando yo estoy en esta situación donde no está simulando, yo puedo ver el código y lo puedo cambiar. Ahí Osvaldo me preguntaba, ¿cómo cambio el programa? Bueno, simplemente vas acá al código, te pones en el texto, en la parte que vos quieras, y podés cambiar todo, escribir. No sé, acá dice pin 2, yo pongo ahí con el cursor, borro el 2 y pongo pin 3. Y le puse un 3 y ahora ya está. Y ahora puedo ejecutar el programa, pero yo no tengo nada conectado al pin 3, ¿sí? Simplemente muestro, todo lo que vos puedas cambiar de un código lo haces con un texto, como un editor de texto, es igual que Word, esto, ¿sí? Cualquier editor de texto. Le pones acá y lo cambiás, le modificás un número, una letra, una variable, le agregás código, le borrás líneas, ¿sí? Bien, fíjense, vamos a leer el código este. Primero declaré dos variables enteras. Constante, recuerden que era una opción que yo tengo para declarar las variables. Es irrelevante por ahora, ¿sí? Simplemente lo pongo para que se vayan preguntando por lo menos por qué a veces sí, por qué a veces no. Es lo mismo ahora, es lo mismo, pero es una opción. Son variables enteras. Una se llama sensor pin y la otra variable se llama LED pin, ¿sí? Sensor pin vale 2 y LED pin vale 13. ¿Por qué? Y bueno, porque yo sensor pin lo voy a definir como el pin del sensor, que lo conecto en el 2, por eso le puse 2. Y al LED le puse el 13. Bien.
solamente esas dos variables, las declaré, es decir, existen dos variables, sensor pin y LED pin, las declaré, y además las inicié, las inicialicé. Les di valores iniciales. Después me encuentro con el setup, obvio, y en el setup, ¿qué dice? Pin mode, o sea, voy a poner el pin 2, que se llama sensor pin, ¿tá? Sensor pin es equivalente a 2. Y lo voy a poner como, fíjense, esto no se los enseñé hasta ahora, no lo vimos. Recuerden que las opciones de... Acá me comí esto, tendría que haberlo explicado antes, bueno, no importa. Lo explico ahora, total, después lo vamos a ver en detalle. Recuerdan que cuando yo declaro cuando defino si un pin es entrada o salida de datos, precisamente nosotros ¿qué hacíamos? Pin mode, output, que es salida, por ejemplo para un LED, o pin mode input, que es entrada, por ejemplo para un botón. Bien, y recuerdan que los botones, los pulsadores, teníamos que sí o sí conectarlo con resistencias, que podían ser pull up o pull down, ¿sí? Bien, hay una manera, una tercera manera de definir una entrada en Arduino, que es input, pero es un input especial, es un input pull up. El input pull up es equivalente a decirle al Arduino que al pin S, que yo estoy definiéndolo como pin, el pin 2 vendría a ser, ¿no? El pin que yo estoy definiendo como entrada pull up, es como que si le estuviera diciendo al Arduino que le voy a poner una resistencia pull up, pero en vez de ponérsela yo, utiliza una resistencia pull up interna del Arduino. ¿Qué quiero decir con esto? Esperen, vamos a hacer una cosa, porque no quiero detenerme a explicar y no se va a entender. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Lo voy a dejar, no lo voy a cambiar. Iba a ponerle la resistencia. En vez de poner la resistencia yo pull up, en vez de poner una resistencia pull up, hay una manera que es definiéndola así, de esta manera, donde usa una resistencia interna de Arduino, de 20K, que es como pull up. ¿Qué quiere decir esto? Que este pin, el pin 2, está constantemente recibiendo un valor alto, o sea, está puesto en high todo el tiempo está puesto en high, hasta que externamente yo le ponga un 0. ¿Sí? Es decir, es como un pulsador con el pull up. Recibe todo el tiempo un 1. Está en alto, todo el tiempo en alto, salvo que yo externamente le ponga un 0. Entonces, ¿cómo hago para poner externamente un 0? Conecto con este sensor de inclinación, lo conecto, fíjense que lo conecto al GND. Es decir, que cuando yo haga contacto con el sensor de inclinación, en realidad, al pin 2 no le estoy mandando un 1, le estoy mandando un 0. O sea, no le estoy mandando 5 voltios cuando hace contacto. Cuando hace contacto le mando tierra, le mando un 0 voltios, valor bajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada del pin 2 está leyendo continuamente un 1, salvo que el sensor se incline y me marque un 0. ¿Sí? Me marca todo el tiempo un 1, salvo que el sensor se incline y entonces me va a marcar un 0. Eso quiere decir el input pull up. Ahora, el otro pin, el del LED, es una salida. LED pin output, una salida. Los declaré nada más. Vengo al código. ¿Y con qué me encuentro? Con un if, con una estructura de decisión. ¿Se acuerdan que el if qué hacía? Se pregunta, el if pregunta. Si lo que está entre paréntesis es verdad, pregunta si es verdad. ¿Y qué está preguntando? If digital read,
O sea, lee lo que dice en el pin 2, lo lee. Digital read. Lee el pin 2, el sensor pin, que es el pin 2. Lo está leyendo, ¿sí? Y se pregunta, si vale 1, acá no lo dice, pero bueno, lo voy a poner para que quede claro. No es necesario, pero si no, no se entiende menos. Digital read, lee el pin. Perdón, me equivoqué. Lee el pin. Se pregunta si es igual a 1. Si es igual a 1, entonces, ¿qué hace? Ejecuta lo que está acá adentro. ¿Sí? Ejecuta lo que está acá adentro. ¿Y qué dice? Acá, que el pin, el LED, se prende. ¿Sí? Digital write, se prende el LED. ¿Sí? En cambio, si no, else, vamos a poner acá abajo para que se vea mejor, else, si no, entonces el LED se apaga. Entonces repito, viene y dice, el sensor está dándome un 1, si me está dando un 1, que se prenda el LED. En cambio, si me está dando un 0, o sea, si no me está dando un 1, else quiere decir si no, entonces que se apague el LED. Bien, y de esta manera, fíjense que el sensor, ahí está derechito el sensor, está vertical, y ahí está inclinado. Pero fíjense cuando está el sensor derecho. Cuando el sensor está derecho, el LED está prendido. ¿Por qué el LED está prendido? Vengo acá al código. ¿Por qué el LED está prendido? Porque cuando el sensor está derecho, ¿sí? El contacto de la inclinación, digamos, no está haciendo contacto, digamos. Al no estar haciendo contacto, como el flotante del tanque, al no estar haciendo contacto, entonces está recibiendo siempre un 1 acá, un valor alto. ¿Por qué? Porque era un input pull-up. Me está poniendo siempre un 1. En cambio, cuando yo lo inclino, ahí hace contacto, me conecta a la Tierra, me conecta con pasa por acá, me conecta con las bolitas y pasa por acá, y me pone el pin 2 en un 0. Como el pin 2 lo pone en un 0, cuando lee acá en el if, pregunta, el pin del sensor, ¿vale 1? Entonces la respuesta es no. Como la respuesta es no, se salta esta parte y pone el pin, el LED pin, low, o sea, lo apaga. Acá yo tendría que haber puesto algunos comentarios. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Sí, disculpa, tengo una consulta. Tanto Sí. dentro del if como del else puede haber más de una instrucción que se ejecute. Sí, totalmente. Como vimos el ejemplo, como lo mostré así en el PowerPoint así en general, hay instrucciones, un grupo de instrucciones, ¿sí? Puede Se haber ejecuta. muchas. Puede haber muchas, una serie de instrucciones. En este caso puse una en cada una, ¿sí? Por eso yo pongo también siempre las llaves, porque cuando la llave me va a servir para encerrar un grupo de instrucciones. Si yo no usara un grupo de instrucciones y usara una sola instrucción, no necesito poner las llaves. Pero no quiero embardunar todo esto con esos detalles, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá voy a modificar el código, le saco esa llave, le saco esta llave, saco las dos llaves, el programa funciona igual. ¿Por qué? Porque hay una sola instrucción. Entonces, if interpreta que lo único que tiene que hacer es esta instrucción, porque no hay llaves. Fíjense, simular, y el programa anda igual, no me marca ningún error, ¿sí? No es que el programa me marca un error ni nada. Le saqué las llaves y funciona igual. Lo mismo con el else. Pero, en general, va a haber más de una instrucción. Entonces yo recomiendo que usen siempre la llave, que no está de más. No ocupa espacio, no ocupa nada. Y muy gráfico, ver de dónde a dónde va el if y de dónde a dónde va el else. ¿Sí?
Bien, yo les voy a dejar este esquema se los voy a dejar para que ustedes lo hagan, lo reproduzcan. Les voy a dejar el código. Yo les recomiendo que ustedes al código, en vez de copiar y pegar, así, copiar y pegar, que lo escriban manualmente, porque mientras yo voy escribiendo todo esto, mientras voy escribiendo, voy aprendiendo, ¿sí? En cambio, yo copio y pego, es como que no termino de leer detalles. En cambio, cuando lo voy escribiendo, voy aprendiendo, me voy como incorporando dónde van los paréntesis, dónde van las llaves, etc. ¿Sí? Este simplemente lo quería poner como un ejemplo más de un sensor digital, ¿sí? De un sensor digital. Se los voy a dejar. Vamos a ver otro, que quiero ver una cosa nueva. Vamos a ver esto. ¿Sí? Y con esto voy a hacer una introducción de un concepto nuevo. Bien. Fíjense. Este que está acá usé una protoboard, ¿sí? Porque como había muchos contactos, más cómodo. Y fíjense, ¿qué tiene? 3 LEDs, conectado cada uno con su resistencia. Fíjense que el cátodo lo puse a la resistencia y la resistencia la conecté a esta línea de tierra, ¿sí? Y la línea de tierra está conectada al GND del Arduino. Y la otra línea, la línea de tensión, de 5 voltios, está conectada al 5 voltios de Arduino. Pero cada resistencia conectada al cátodo de los LEDs, que son las 3 resistencias iguales de 200 ohms, y cada LED está conectado en el ánodo a un pin del Arduino, a un pin digital. El primer LED está conectado al 2, el segundo al 3 y el tercer LED al 4. ¿Sí? Y tengo conectado además acá un potenciómetro. ¿Está? Un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Bueno, ahora algo voy a explicar. A ver, no quiero detenerme demasiado en este momento porque yo tenía preparado todas las... bueno, eso después se los voy a dar en el PowerPoint. La perilla del ventilador de techo, pues. Sí, la perilla del ventilador de techo, sí. Yo diría más bien el volumen de la radio vieja, digamos, ¿no? El volumen de la radio de la clásica radio, ¿sí? No el del equipo de música moderno. Ese es el potenciómetro. El potenciómetro del estéreo viejo del auto. El volumen del estéreo viejo del auto. Eso es un potenciómetro. ¿Cómo? En el variador de velocidad de un taladro eléctrico hay un potenciómetro. Sí, también. Hay un montón, bueno, imagínense, ¿no? Hay por todos lados. Pero algo más así, más hogareño, ¿no es cierto? Por ahí la perilla de volumen de los aparatos analógicos. ¿Sí? Básicamente el potenciómetro consiste, lo vamos a ver en detalle igual, pero básicamente consiste en una resistencia variable. ¿Sí? Es una resistencia variable, ahora después vamos a ver el esquema, donde tiene una patita intermedia, la del medio, precisamente. Si yo mido la resistencia entre el terminal 1 y la patita del medio, voy a encontrar que cambia el valor de la resistencia a medida que yo giro la perilla. ¿Sí? Desde un valor 0 al valor máximo del potenciómetro. Por ejemplo, si el potenciómetro es de 10K, de 10 kilo ohms, entonces quiere decir que cuando yo mido la resistencia entre uno de los terminales y la patita del medio, me va a dar valores intermedios entre 0 y 10K. Si está toda la perilla para un lado, me da 0, y si está toda para el otro lado, me da 10K. Y viceversa, ¿no? Porque si yo mido, en vez del terminal 1, mido el terminal 2, y la patita del medio, me va a dar al revés. Si la perilla está para el otro lado, me va a dar 10, y para el mismo lado, 0. ¿Sí?
mide valores intermedios de resistencia. Entonces yo podría utilizar un potenciómetro, en general, es como una resistencia variable, como un reóstato. Pero, en realidad, la utilidad del potenciómetro, en este caso, incluso la aplicación, es para muy baja potencia, no está pensado para regular corriente, sino que está pensado para hacer lo que se llama un divisor de tensión, ¿sí? Un divisor de tensión. Esto lo voy a explicar bien igual, aunque eso son cosas básicas, digamos, para lo que sería la parte técnica, para un técnico, pero igualmente lo voy a explicar en detalle, solamente que tuve un problema con las filminas. Estoy como el gobierno, tengo problema con las filminas. Donde lo que voy a hacer con este potenciómetro, en definitiva, como dije, un divisor de tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a conectar al potenciómetro, acá fíjense que está conectado en el terminal 1 y el terminal 2, está conectado uno a tierra y el otro a 5 voltios. Quiere decir que está recibiendo 5 voltios. Entonces, al yo variar la perilla esta, y al variar la resistencia interna, hace un divisor de tensión, y termina siendo que por la patita del medio va a tener una tensión variable. ¿Entre qué valor y qué valor? Entre el valor mínimo, que sería 0, y el valor máximo, que sería 5 voltios. ¿Sí? Va a tener una tensión variable entre los valores de tensión que yo le aplique al potenciómetro. Entre 0 y VCC, llamándole VCC a la tensión de alimentación, que en el caso del Arduino va a ser 5 voltios. Para eso sirve básicamente el potenciómetro, ¿sí? Para yo tener una tensión variable, un voltaje variable. Ese voltaje va a variar de manera continua, ¿sí? De manera continua, es decir, que va a pasar de 0 a 5 voltios a medida que yo gire la perilla, pasando por infinitos valores intermedios, ¿sí? Infinitos valores intermedios, como una rampa que va de 0 a 5 voltios. Ese valor de tensión, fíjense que ¿dónde lo conecto yo? Lo conecto a uno de los pines que hasta ahora no habíamos usado, que es un pin analógico. Estos pines de acá del Arduino, estos 6 pines, son pines de entrada analógica, ¿sí? Entrada analógica. Es decir, que Arduino va a recibir por ese pin un valor de tensión que no es como en los pines digitales, que recibía 0 o 5 voltios, o interpretaba, digamos, o 0 o alto, bajo o alto. Ahora Arduino va a poder interpretar el valor que entre en cualquiera de estos pines, en este caso está en el 0, en el pin A0, va a poder interpretar que se trata de valores precisamente analógicos, entre 0 y 5 voltios. Es decir, yo le pongo 3,3 voltios, ¿Arduino sabe que son 3,3 voltios? Sí, sabe que son 3,3 voltios. Bien, vamos a dejarlo así, ¿sí? Por ahora. Vamos a ver el código y después vamos a entrar en detalles sobre la parte de cómo hace Arduino para entenderlo, ¿sí? Porque es importante que lo sepamos. Pero no para ver cómo funciona esto. Fíjense, vamos a ver cómo funciona y después vamos a ver el código. Pongo iniciar simulación. Voy a poner el código igual, pero no para ver el código en sí. Fíjense, acá lo que yo le decía antes, ¿no? Como hay un elemento acá en el Tinkercad que tiene movilidad como una perilla, ustedes con el mouse se ponen arriba, aprietan el mouse y pueden girar la perilla, ¿sí? La giran para la izquierda o para la derecha. Y fíjense qué ocurre cuando el potenciómetro está todo para un lado, la perilla toda hacia la izquierda, tiene un LED prendido, pero a medida que yo voy subiendo, hay un punto donde se prende otro LED. Y cuando sigo subiendo hay otro momento donde se prende otro LED. ¿Sí? Esto me podría a mí estar simulando, que el potenciómetro podría, por ejemplo, estar simulando algún dispositivo de potencia, que va aumentando la potencia, como podría ser la temperatura, el calor que consume algo, la velocidad de un motor, algo, y los LEDs se van encendiendo según esos valores. A su vez, si yo me fijo acá en el monitor serie, recuerdan que acá abajo, donde ustedes tocan el código, ahí abajo dice monitor serie. Ustedes tocan donde dice monitor serie y se abre una ventanita.
Y fíjense que en esta ventanita acá me muestra los valores que me tira Arduino. ¿Sí? Fíjense, yo muevo la perilla, toda hacia la izquierda, y fíjense que me dice 0 milivoltios. Pongo la perilla toda hacia la derecha, y fíjense que me dice 5000 milivoltios. ¿Sí? O sea, 0 voltios o 5000 milivoltios. En cambio, pongo la perilla en valores intermedios, y me está dando valores de tensión intermedia. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, en la mitad, más o menos 2500 milivoltios. Obviamente, ¿qué está pasando acá? Debe haber dos valores, donde si yo los supero, se prende el LED, y si supero otro valor, se prenden los 3 LEDs. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver el código. Voy a cerrar acá el monitor. Fíjense. Tengo arriba todo el bloque de declaración de variables. ¿Sí? ¿Cómo lo pienso eso? Yo me pongo a pensar, ¿qué necesito definir? Bueno, defino las variables de los pines digitales que voy a usar para no confundirme. ¿Sí? O sea que voy a definir una variable para cada LED. Le voy a llamar LED 1, LED 2, LED 3. Decidí llamarle LED 2, LED 3 y LED 4, igual que los pines. ¿Sí? O sea, a uno le llamé LED 2, al otro LED 3 y al otro LED 4. Defino eso. ¿Qué más tengo que definir? Bueno, una variable para el pin analógico, el pin del potenciómetro. ¿Sí? También. Entonces la definí acá arriba que se llama pote pin. Pote de potenciómetro, ¿no? Pin. Y le puse A0. ¿Por qué? Porque este pin se llama A0. Se llama A0. ¿Sí? Entonces acá arriba le puse los nombres a los pines nada más. ¿Sí? A los pines que yo voy a utilizar del Arduino. Y después definí otras variables que decidí utilizar como la parte de la lógica del programa. Que son estas dos variables que están acá. Que no las definí constantes. ¿Por qué? Porque tal vez cambien. Entonces no las defino constantes. En este programa las podría haber definido constantes. Estas variables se llaman B1 y B2 y les di un valor. Acá arriba les di un valor. ¿Sí? 1200 y 3200. Obviamente ya se imaginarán que estos valores son los valores de tensiones a los cuales está seteado el programa ya para que cambien el estado ahí del segundo LED. Fíjense, si yo veo acá el monitor serie, fíjense que cambia más o menos, a los 1200. ¿Sí? Obviamente esto no es muy fino para moverlo. Si yo lo sigo moviendo, tendría que cambiar a los 3200. Ahí está. Bueno, ya me pasé. ¿Sí? A los 3200 me prendieron todos los LEDs. Bien. Después que tengo el setup, bueno, como siempre, el setup defino qué pin es entrada y qué pin salida. ¿Sí? Como son 3 LED, van a ser 3 salidas. Entonces defino el LED 4, el LED 3, el LED 2, son todas salidas. Y también de acá en el setup le digo, voy a usar la comunicación con la computadora, con la pantalla. Entonces pongo serial begin. ¿Sí? Porque en algún momento voy a usar el print, el serial print. Entonces lo tengo que anticipar y lo pongo en el setup. Y acá viene el programa en sí. Acá viene el programa en sí, que parece largo, pero no es. Parece más largo de lo que es. Vengo en el loop, ¿y con qué me encuentro? Me encuentro con que defino una variable acá, y esto es una variante de las cosas que yo puedo hacer. No me acuerdo quién era que había preguntado hoy, con el tema de la variable que en el otro programa, que por qué la definía abajo, por qué la declaraba abajo, perdón, por qué la declaraba arriba, pero no la inicializaba arriba, ¿no? Acá, en este caso, yo podría haberla declarado esta variable, que se llama value. Bueno, value esto porque yo copié parte del código y me quedaron nombres en inglés, ¿sí? Pero value es valor, podría haberle puesto valor. Es más, le vamos a poner valor. Hay que detener la simulación, para modificar el código hay que detener la simulación. Le voy a cambiar el nombre nada más a la variable.
valor, me aparece otra vez acá, y le vamos a poner valor. La variable valor, en vez de declararla afuera, la variable valor, en vez de declararla arriba, la declaro acá dentro del loop, ¿sí? Y la defino, la declaro y la defino. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué declaro una variable adentro del loop y no pongo int valor acá arriba? Yo podría haber puesto acá así, int valor, declararla allá arriba, declararla, quitarle este int acá. Sí. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Miren. Acá arriba de todas las variables que tengo hay una que se llama valor y es un número entero. Y la uso acá abajo, la uso acá. ¿Está bien? Se puede hacer. Es lo que venimos haciendo. Declaro las variables allá arriba y las uso después en el programa. ¿Sí? Perfecto. El programa tiene que andar. De hecho, pongo acá iniciar, simulación, y el programa anda perfectamente. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué estaba así originalmente? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Ah, bueno. ¿Por qué estaba entonces de esta otra manera? ¿En qué me cambia que yo la defina una variable allá arriba o que la defina acá abajo? Bien. Si yo a la variable, si yo a una variable la declaro dentro del loop, como estaba antes, o sea, así, en vez de allá arriba, no puedo declararla dos veces porque me tira error, ¿sí? La misma variable. Si yo la declaro así, lo que va a hacer, en realidad, el programa es que cuando llega al loop, crea la variable, la crea, la usa, y cuando termina el loop, cuando termina el void loop, la destruye a la variable. Y cuando vuelve al loop otra vez, la vuelve a crear. O sea, la crea y la destruye, la crea y la destruye, la crea y la destruye. ¿Sí? Se llaman variables locales. En cambio, las otras variables se llaman variables globales. ¿Sí? Los pros y los contras de esta manera de hacerlo lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sepan que tranquilamente se puede crear esta variable. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo quiero usarla, la palabra valor, la quiero usar por acá arriba, no existe, no está declarada. Está declarada solo adentro del loop. En cambio, si yo quiero usar la palabra LED 4, la puedo usar en todo el programa. Adentro del loop, afuera del loop. ¿Por qué? Porque está declarada allá arriba. Esa es la diferencia, una de las diferencias. ¿Bien? Bien. En definitiva, hay una variable que se llama valor y que le doy un número, le doy un valor. ¿Y qué valor le estoy dando? Fíjense, acá uso una función nueva. Analog read. Analog read. ¿Qué está diciendo? Lea el valor analógico. ¿De qué? De un pin. Solamente hay que decirle cuál pin. ¿Sí? El pin A0. O sea, el pin pote pin, que se llama pote pin. El pote pin que es igual a A0. ¿Sí? Está diciendo, lea el valor analógico. ¿Está? Bien. Cuando Arduino lee el valor que está en este cablecito verde, lo está leyendo ahora, y ese valor se lo pone a la variable que se llama valor, precisamente, que yo le puse la palabra valor. ¿Está? Recuerdan que yo les dije que en realidad el potenciómetro está mandando acá que un voltaje entre 0 y 5 voltios. Por ejemplo, 3415 milivoltios. ¿Sí? Un valor entre 0 y 15 voltios. Ahora, Arduino no entiende que son voltios. Arduino no sabe que son voltios en realidad. Para eso Arduino tiene un conversor analógico digital. Un dispositivo que lo que hace es transformar los valores de voltaje, los valores de tensión, los transforma en un número. Un número. Por ejemplo, 0 equivale a 0.
y el valor máximo de voltaje, que van a ser 5.000 milivoltios o 5 voltios, ¿sí? Le pone el máximo valor que puede definir este conversor analógico digital. Cuanto más grande sea el número ese, más precisión va a tener la conversión analógica digital. Ya vamos a ir viendo qué es, ya lo vamos a entender. Arduino lo que hace es convertir los 5 voltios, el rango de 0 a 5 voltios, lo convierte en un rango de números, de valores enteros, que va del 0 al 1023. Del 0 al número entero 1023. ¿Sí? ¿Por qué del 0 al 1023? Porque en realidad tiene un conversor analógico digital que es de 10 bits. 10 bits. 10 bits equivale a 2 elevado a la potencia 10. Y 2 elevado a la potencia 10 me da 1024. ¿Sí? Un número muy aparecedor, digamos, en el mundo digital, el 1024. ¿Sí? Por ejemplo, 1024 es equivalente a 1024 bytes, es equivalente a un kilobyte, ¿no? Que son casi 1000, pero no son 1000. Es 1024, 2 elevado a la potencia 10. Eso quiere decir que el conversor analógico digital me transforma un rango de valores entre 0 y un voltaje cualquiera, en este caso de 5 voltios, lo transforma en una cantidad de números enteros entre el 0 y el 1023. ¿Por qué entre el 0 y el 1023 y no el 0 y el 1024? Porque en realidad son 1024 estados posibles, 1024 estados. El 0 es un estado. Entonces ahora para completar los 1024 tengo hasta el 1023. ¿Sí? Son 1024 valores contando el 0. Por eso es entre el 0 y el 1023. Bien. Yo les dejo para que ustedes analicen esta parte que está acá, que es una cuenta. Define acá float, no sé, hasta ahora no lo vimos. Float es un tipo de variable que es variable real. Float quiere decir número real. ¿Sí? Un número real. En vez de ser entero, un número real. Es decir, un número que yo puedo usar con coma. ¿Está? ¿Y qué define? Otra variable que tiene otro nombre, milivoltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta cuentita que estoy haciendo acá? Estoy dividiendo el valor que me entra por el pin analógico, lo estoy dividiendo por 1023, que son todos los valores posibles, y multiplicándolo por 5000, que serían los milivoltios, 5000 milivoltios, a los 5 voltios. ¿Qué estoy haciendo con esta cuenta? Estoy convirtiendo el valor analógico que lee el microprocesador a un número que me es un equivalente en voltaje. O sea, de esa manera estoy convirtiendo el pin analógico A0 de Arduino, lo estoy convirtiendo en un voltímetro. Es un voltímetro. Es más, ustedes podrían ahí poner cualquier cosa que no sea el potenciómetro, una pila, y podrían medir el voltaje de la pila. ¿Está? Bueno, tendríamos que ver cómo conectar la pila, después lo podemos ver tranquilamente, ¿sí? Pero funcionaría como voltímetro, siempre y cuando yo no supere los 5 voltios que permite Arduino, ¿sí? Una pila de 1,5 voltios, de 3 voltios, pero en una batería de 9 no, ¿está? Estoy convirtiendo con esta cuentita que está acá, con esta simple cuenta que está acá, ¿sí? Ahí, eso, estoy convirtiendo al Arduino en un voltímetro, con el pin A0. ¿Por qué? Porque me dice, mira, léeme el pin analógico, léelo. Bueno, ese número dividilo por 1023 y multiplicarlo por 5000. Y todo ese resultado ponéselo a la variable que se llama milivolts. ¿Sí? Milivolts. Le puse ese nombre. ¿Está? Entonces, en milivolts ahora me dice el voltaje que entra por el pin. ¿Y ahora qué hago? Serial print milivolts, o sea, imprime en la pantalla, en el monitor serie, imprime el voltaje, el número, y después al lado le pone la palabra MV, o sea, para que la unidad. ¿Sí? Fíjense que está entre comillas, quiere decir que lo escribe literalmente. Entonces, cuando yo hago la simulación, fíjense
que hace la cuenta, lee el pin, hace la cuenta, lo convierte a milivoltios, y acá imprime en pantalla el valor, milivoltios, que acá, por ejemplo, sería 1500.49, y al lado, que escribe espacio MB. Espacio MB. ¿Sí? Después, al final, ¿qué hace? Bueno, después hay una estructura de decisión, if. Hay unos espacios, pero no presten atención a esos espacios. En esta estructura de decisión, ¿qué está pasando? Fíjense, hay un if y un else if. ¿Sí? Después voy a hacer el diagrama de flujo de esto, ¿sí? Para que puedan analizar mirando el diagrama de flujo. En el if, analiza si lo que está acá adentro es verdad. Se pregunta, ¿el voltaje, ese voltaje, es menor que la variable V1? Ah, ¿quién era V1? ¿Por qué definí V1? Ah, porque yo acá arriba había definido V1, ¿ves? 1200 milivoltios. Entonces se pregunta, ¿es menor que 1200? Si la respuesta es verdadera, entonces se ejecuta todo lo que está acá, todo lo que está entre llaves, si es verdadero. ¿Y qué dice entre llaves? Fíjense, que el primer LED se prenda y los otros dos se apaguen. ¿Sí? O sea que si el voltaje es menor que 1200, se va a prender solamente el primer LED. Ahí está. El voltaje bajo se prende solamente el primer LED. Cuando es menor que 1200. Bien, sigo acá. O sea, perdón, eso es si se prende. Si se cumple esta condición. Y si se cumple esta condición, ¿qué pasaba? Se cumple la condición, se ejecuta lo que está entre la llave, y el programa después salta hasta el final del else. Porque todo esto es una misma estructura. If, else, if. Else es parte de toda una misma estructura. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Si se cumple esta primera condición, se ejecuta esto y lo otro no se ejecuta. Salta hasta el final de la llave esa. ¿Sí? En cambio, si no se cumple esta primera condición, es decir, si el valor es más grande que 1200, entonces se cumple la segunda condición, esto que dice acá. Si el valor no se cumple, y además, o sea, que quiere decir que es más grande que 1200, ¿no? Pero a su vez es menor que el valor B2, o sea, es mayor que 1200, pero menor que B2. ¿B2 cuánto valía? 3200. O sea, es mayor que 1200, pero menor que 3200, entonces se ejecuta lo que está entre esta llave. ¿Y qué dice entre esas llaves? Se prende el primer LED, se prende el segundo LED y se apaga el tercer LED. Como estamos ahí. ¿Ah? Ahora, si no se cumple tampoco esto, quiere decir, no se cumplió esto, o sea, no es menor que 1200, y tampoco es menor que 3200, quiere decir que es más grande que 3200. Si es más grande que todo, o sea, si no se cumplió nada de lo anterior, else quiere decir eso. Si no pasó nada de lo que está acá arriba, dentro del if, entonces se hace lo que dice else. ¿Y qué dice else? Que se prendan los tres. ¿Está? Obviamente, esto se me ocurrió a mí hacerlo de esta manera, pero pueden poner más condiciones y hacer y más LEDs, etcétera, e ir prendiendo la cierta cantidad de LEDs. Hacer como una especie de, como qué sé yo, como son los búmetros, ¿sí? Que van, según la intensidad, se van prendiendo cada vez más cantidad de LED, ¿no? Y después al final del programa que dice que espere 300 milisegundos, que espere para tomar el dato. Siempre ponemos una pequeña pausita de 300 milisegundos. Y se repite, o sea que todo el tiempo se repite lo que está dentro del loop. ¿Y qué está dentro del loop? Lee el valor del potenciómetro, lo convierte a milivoltios, para mostrármelo en pantalla.
porque yo después, acá en esta parte, quiero que me muestre el valor en pantalla en milivoltios. Yo podría no haber convertido el valor en milivoltios y mostrar solamente los números estos discretos del 1 al 1023, claro, pero no me significa a mí nada físico, ¿no? No me significa, no me representa algo físico como un voltaje. El voltaje yo interpreto, entre 0 y 5 voltios, tantos milivoltios me representa eso. Si yo les digo a ustedes 740, qué sé yo, no sé, que es mucho, poco, sí, está cerca del 1023, pero no lo puedo interpretar, ¿sí? Por eso hago esa conversión de esa manera. Este programa también, este se los voy a dejar, el esquema, les voy a dejar el código, y por supuesto, como siempre, los invito a que ustedes lo modifiquen a esto, le cambien el código. También voy a hacer los diagramas de flujo de los dos, y voy a dejarles el diagrama de flujo, para que se pueda seguir la lógica con el diagrama de flujo. Lo último que quiero ver ahora, si me permiten, es, a ver una cosita que acá medio tenía preparado yo para poder explicarlo. Acá, a ver. Bueno, quería explicar lo del división de tensión, el divisor de tensión y el potenciómetro, y a ver si lo puedo hacer ahora sí, más o menos. Esto es rápido porque lo escribo. Te hago una consulta, Ale, nada más. Dale, dale. Cualquier señal exterior que sea, tiene que estar convertida a 5 voltios para que la pueda recibir en 5 voltios. Claro. Vos estás pensando en utilizar las entradas analógicas. Claro, en cualquier tipo de sensor, de temperatura, de viento, lo que sea, digamos, tiene que transformar, digamos, la señal a 5 voltios para que la pueda interpretar. Exactamente. Supongamos que vos tenés un sensor, un anemómetro, o algo que trabaja con 12 voltios. ¿Sí? Con 12 voltios. Tendrías que reducirlo, ¿sí? Tendrías que reducirlo a bajarle el nivel de tensión 7 voltios más, ¿está? 7 voltios, para que todas esas variaciones te den dentro del rango máximo de 5 voltios. Ese offset, digamos, ese corrimiento, lo podés hacer, por ejemplo, con una resistencia en serie. Le pones una resistencia en serie, produce una caída de tensión, ¿sí? Fija, porque si los valores de corriente son más o menos estables y fijos, va a producir una caída de tensión fija, y de esa manera, o en la salida, que lleva la variable, te va a quedar corrida. ¿Sí? Después lo vamos a ir viendo eso, con los circuitos de esas cosas. De la misma manera, uno podría hacer con un Arduino, podría hacer incluso un osciloscopio, ¿sí? Para 220 voltios. Uno agarra lo que va a medir con 220 voltios y lo hace pasar por un trafo, por un transformador, que me lo transforme a una tensión pequeña, ¿sí? Por ejemplo, 2,5 voltios o 2 voltios. Y después le haces un corrimiento para que toda la señal te quede positiva, ¿sí? Porque si no, la corriente alterna me quedan positivos y negativos, pero en la entrada del Arduino no me admite eso, me admite solamente positivo, entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Y entonces de esa manera registrar las variaciones. Pero en definitiva, así funcionan todos los aparatos electrónicos que miden señales, básicamente. Perfecto. Los digitales, digamos, los que son digitales. Bueno, esto es cortito y fácil porque lo pueden tomar un apunte. Lo quería explicar esto, ¿no? Cómo funciona el divisor de tensión. Yo tengo la toma tierra, una resistencia y otra resistencia. Y acá vamos a poner el VCC, ¿sí? Por ejemplo, los 5 voltios, positivo. Y esta es tierra. Acá yo tengo una resistencia, vamos a ponerle RX, y acá una resistencia de un valor fijo, por ejemplo. Esto es un divisor de tensión. Si yo mido la tensión acá, en este punto, ¿sí? Ahí, esto está conectado ahí, ¿no? En este punto Bx, esta tensión Bx va a ser un valor intermedio entre la tensión que yo le ponga acá, vamos a suponer que son 5 voltios, ¿sí? Es un valor intermedio entre los 5 voltios y los 0 voltios. ¿Por qué? Porque acá va a circular una corriente, ¿sí?
por acá va a circular una corriente, que por la ley de Ohm, esa corriente va a ser igual a la tensión total, que son los 5 voltios, dividido la resistencia total, que como están en serie van a ser la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Y ahora, para calcular el voltaje que hay en este punto, el voltaje, medido entre qué y qué, medido entre tierra y acá, entre tierra y ese punto. La tensión que hay acá, el Bx, está tomado entre este punto y este punto, ¿no? Esa tensión, Bx, va a ser el valor de esta resistencia por el valor de la corriente. Entonces me va a terminar quedando esta fórmula. Bueno, por la VCC, que son los 5 voltios. Es decir, hay un factor acá, un factor que depende de las resistencias, de esta resistencia, que me va a achicar el valor de la tensión de los 5 voltios. Cuando esta resistencia valga 0, acá me queda un 0 arriba multiplicando y me queda que todo esto vale 0. Pero cuando esta resistencia, bueno, y cuando al revés, cuando la resistencia esta resistencia valga 0, acá me queda Rx dividido Rx, que es igual a 1. Por lo tanto, la tensión acá me queda el valor máximo, 5 voltios. ¿Esto qué quiero decir? Que si yo voy cambiando estas dos resistencias de manera tal que las dos puedan valer 0 una o 0 la otra, 0 una o 0 la otra, yo voy a obtener tensión, perdón, y todos los valores intermedios, yo puedo tener tensiones en un punto intermedio entre 0 voltios y el valor máximo que yo estoy aplicando, que en este caso serían 5 voltios. Un potenciómetro funciona exactamente así. Un potenciómetro es una resistencia variable, que se representa la resistencia variable o el potenciómetro, por ejemplo, de esta manera. El potenciómetro tiene 3 patitas. Este es el terminal 1, este es el terminal 2, y este es el terminal central, el del medio. Por este terminal del medio es donde yo voy a tener esa tensión intermedia. En una de las patitas, por ejemplo acá, coloco los 5 voltios, positivo, y en la otra lo pongo a tierra. ¿Sí? Entonces, en el punto intermedio voy a tener una tensión intermedia. ¿Por qué? Porque esto me representa que yo al mover la perilla del potenciómetro me voy corriendo, con el cursor me voy corriendo por diferente longitud de la resistencia y va cambiando el valor de la resistencia. Cuando yo esta flechita la ubico bien contra este extremo, ¿sí? Bien contra este extremo, es como si estuviera puenteando, esto acá, esto así. Al puentear esto, me está poniendo esto en valor 0. ¿Sí? En cambio, cuando yo la corro para el otro extremo, cuando la pongo para el otro extremo, la flechita la coloco acá, estaría puenteando esto así. Y de esa manera el Bx sería igual a 5 voltios. Y cuando lo pongo en un valor intermedio, me queda un valor intermedio según la cuenta esta. ¿Sí? Según la cuenta esta que está acá. ¿Ah? Así funciona un divisor de tensión, y eso es un potenciómetro, un divisor de tensión. ¿Sí? Y lo otro que iba a explicar es esto. Con esto vamos a terminar. Lo que comenté recién, el conversor analógico digital. ¿Sí? El conversor analógico digital de Arduino es de 10 bits. ¿Sí? Para que tengan ustedes una idea, los mejores conversores analógicos digitales, o sea, los más sofisticados si se quiere, hasta donde yo conozco, ¿no? Pueden llegar a ser de 16 bits. 16 bits. ¿Qué quiere decir 16? ¿O qué quiere decir 10 bits? 2 elevado a la 10, que son 1024 estados. 2 a la 16, o sea, 16 bits, la verdad que no hice la cuenta, tendría que haberlo hecho antes, pero es un número muy grande. ¿Sí? No estoy seguro si no es 60 y... no sé, un número muy grande, no quiero chamuchar. No se hacen más grandes porque no tiene mucho sentido. Y ahora vamos a ver por qué.
Si consideramos el valor 0, con lo que dije antes, como el valor mínimo, el valor máximo va a ser 1023, porque con el 0 y el 1023 tengo los 1024 estados posibles. El conversor, bueno, acá dice conversor, está mal escrito, el conversor analógico digital convierte los valores continuos de tensión, VCC, los valores de tensión, en valores discretos, como si fuesen escalones, de manera tal que a sumar todos los escalones, los 1023 escalones, obtengo los 5 voltios. ¿Sí? Es esto que está acá. Yo tengo, fíjense esta gráfica, a ver si me sale más o menos. Acá yo tengo el voltaje. ¿Sí? Por acá yo tengo los 5 voltios. Acá yo tengo el 0 voltio, obvio. Y acá yo tengo los valores del conversor analógico digital. ¿Sí? Que van del 0 al 1023. Son 1024 estados. O sea, 1023 escalones, si yo lo quiero ver. Uno está acá en el 0 y después hay 1023 más. ¿Qué quiere decir esto del conversor analógico digital? Que me convierte el 0 voltio en un número 0. Y el 5 voltios me lo va a convertir en 1023. O sea, me relaciona estos puntos, ¿sí?, con estos puntos. O sea, este valor con este valor. Pero entre medio, en vez de ir por una línea así recta, como es en realidad, a un valor analógico, toma todos los valores posibles, los infinitos valores que hay en esta recta, los toma si fuese verdaderamente analógico, 100% analógico. Pero en realidad, yo no puedo guardar infinitos valores en un microprocesador, en una memoria. No existe una memoria donde yo pueda guardar infinitos valores. Tendría que tener una memoria de infinita capacidad. Eso no existe. Puede ser muy, muy grande, pero la capacidad es limitada. ¿Cuántos valores puedo guardar en vez de 1023? 88.000. Bueno, pero es 88.000, no son infinitos. Entonces, ¿cómo hago yo para representar los infinitos valores en una cantidad discreta de valores? Finita de valores. Haciendo escalones. Haciendo todos escaloncitos así, hasta llegar al 1023. ¿Sí? Cada escaloncito de esto es un salto. Hay 1023 escalones. 1023 escalones. Hasta llegar a este valor máximo. Para que tengan una idea, esto es como subir del piso al techo. En vez de subir por una rampa, que sería algo puramente analógico, una rampa, yo subo por una escalera. Al subir por una escalera, yo no puedo poner el pie a una altura entremedia de 2 escalones. Porque si yo acá tomo dos valores, ¿sí? Por ejemplo, entre el número 700 y el número 701, ¿sí? 2 valores, eso me corresponde a mí acá a un valor de tensión, ¿qué pulso? A un valor de tensión, ¿sí?, discreto. Y todos los valores entre medio acá de voltaje, todos los valores entre medio, no los puedo diferenciar, porque yo no puedo ponerme en un punto entre medio, ¿sí? Es como que pierdo definición. Esto es muy parecido a cuando pensamos en la definición de una foto. Una foto perfecta tendría píxeles infinitamente pequeños y tendría una infinita cantidad de píxeles, ¿sí? Pero no existe eso. Por más definición que tenga una foto, va a tener una cierta cantidad de píxeles y esos píxeles tienen un cierto tamaño. Bueno, el concepto es exactamente igual. Ahora, ¿cuánto vale un escalón? Un escalón de esto. De acá a acá vale 1. ¿Cuánto me equivale a mí acá en voltaje? ¿Cuánto vale esta variación de voltaje? Bueno, es una regla de 3. ¿Sí? 5 voltios me corresponde a los 1023 escalones. Entonces, un salto discreto, un escaloncito, va a ser 5 voltios dividido a 1023.
O sea, este escaloncito va a ser los 5 voltios dividido los 1023. Y ese valor me va a dar, este número que está acá, 0,0448, o sea, más o menos, aproximadamente, 5 milivoltios. ¿Sí? Menos que 5 milivoltios, o sea, 4,88. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo discriminar tensiones de hasta 5 milivoltios de variación. Por ejemplo, vamos a suponer que en la realidad, hay una tensión en mi aparato, como decía Esteban ahí, en mi dispositivo, qué sé yo, que entra X. Vamos a suponer que son exactamente 5 milivoltios. No son 5, son 4,88, pero vamos a suponer que son 5, ¿no? Y yo tengo acá el valor 0, y acá tengo el valor 5. 5 milivoltios, ojo. 0,005. ¿Sí? Si yo tuviera un voltaje de 3 milivoltios, ¿qué valor interpretaría Arduino? 3 milivoltios. ¿Qué valor interpretaría Arduino? 0. 0, ¿por qué? Porque el 3 está por acá, está ahí adentro. Está entre el 0 y el 5 y todavía no subió el escalón. Entonces no lo detecta. 3 milivoltios, 4 milivoltios, no lo detecta. Recién cuando llega a 5 hace pic, salta un 1. ¿Ya? Ahora, si tuviera 8 milivoltios, tampoco lo detecta como un salto más. Va a seguir valiendo 1. Porque para que me salte al otro escalón tiene que llegar a 10. A 10 milivoltios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ahí es donde tenemos el error, digamos, la imprecisión más que el error, la imprecisión de mi dispositivo. Entonces, piensen ustedes, ¿puede existir un dispositivo digital, como es un microprocesador, que procese señales puramente analógicas, o sea, verdaderamente analógicas, matemáticamente analógicas? No, no existe. Todos los conversores analógicos digitales lo que hacen es una aproximación. Cuanto más bits acá tenga esto, ¿sí? Cuanto más bits tenga el conversor, estos escalones son cada vez más chiquitos. Y se aproxima a una rampa continua. Pero es una escalera, ¿sí? Es una escalera, no es una rampa. Pero bueno, la verdad que 5 milivoltios es un valor muy chiquito, ¿no? O sea que es una precisión bastante buena. Para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas. No para todas. ¿Tá? Bueno, esto se los voy a pasar en limpio. Les voy a pasar los códigos y les voy a pasar los circuitos. Y les voy a pasar también los diagramas de flujo. Alejandro, una consulta. Sí, ahora aprovechemos para consultar, hablar y todo lo que quieran. No hay problema. Cuando vos escribiste el código, que tomaste el valor, lo dividiste en 1023. Sí. Después, ¿puede ser que lo multiplicaste por 5000? ¿En el código, en el programa de Tinkercad? Sí. Sí. ¿Por qué? No debería estar multiplicado por 1000 en la lógica. No. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que porque tendría que estar multiplicado por 1000? Para que me indique los 5000 milivolts. Mirá, a ver si lo podemos mirar acá, mirá, en este grafiquito, Sí. en la gráfica esta. Ahí te quedó 5 milivolts, porque no dividiste el 5 dividido los 1023. Claro, acá, exactamente, acá tenés los 5. Bueno, bien, pero vamos a usar toda la misma unidad, porque yo acá mezclé unidades, puse voltio y puse milivoltios. Pero si yo acá hubiera querido poner todo en la unidad, en una sola unidad, como realmente se hace. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a poner en milivoltios, yo tendría que haber puesto 5000. 5000 milivoltios dividido 1023 me da más o menos 5. ¿Está? Está bien. Ese 5000 que vos ves en el código viene de acá. Viene de que yo en realidad estoy haciendo una regla de 3
entre el punto máximo, que son 5000 milivoltios, y el máximo número discreto que me convierte el conversor analógico digital, que son 1023. ¿Se entiende, Gustavo? Sí, sí, sí. De ahí viene el 5000. Yo podría haber hecho acá en el código, podría haber hecho en vez de 5000, podría haber puesto el número 5, que son 5 voltios. Y todo este resultado que me hubiera dado el programa sería en voltios, no en milivoltios. También podría haber hecho esa conversión. Es una conversión a una escala que yo quiero en realidad. Lo que pasa es que tengo que poner algo significativo. Yo podría haber puesto 9, pero 9 acá no me representa nada. ¿Sí? 5000 justo me coincide con los 5000 milivoltios. Entonces, ahí hay esta cuenta que está acá es exactamente la lógica que está acá en el gráfico. Sí, sí. ¿Alguna otra preguntita, duda, consulta, sugerencia? Bueno, si no tienen ahora nada más para consultar, vamos a dar por finalizada la clase. Ya saben, estamos en contacto, cualquier duda o consulta que les surja ya alguien incluso me mandó un código para que lo revise, lo miré pero no lo revisé. Yo lo que te quería consultar, ¿cuándo vamos a ver cómo se carga en Arduino, digamos, en la placa real? La próxima clase vamos a empezar haciéndolo directamente así. Perfecto. Sí. Toda la parte lógica es exactamente la misma, pero voy a mostrar con la plaqueta, con un Arduino, cómo cargar, y de paso muestro algunos de los componentes que estamos usando, porque hay muchos que tienen conocimiento en esto, otros tienen más o menos, y otros seguro que tienen muy poco. Ya sé que algunos tienen muy poco conocimiento de electrónica, incluso hasta podrían no diferenciar o no reconocer un potenciómetro, que para otros dirían, bueno, pero para mí es muy común. Bueno, no importa, lo vamos a mostrar, vamos a ver cómo se conecta en la plaqueta. Vamos a empezar la clase que viene directamente con eso. ¿Sí? Y bueno, así que después ya saben, me consultan, yo voy a ir subiendo material al Classroom esta semana. Subo las clases y subo el material. Así que bueno, si no tenemos más nada por decir, nos vamos con Sí, lo que yo quería decir es que, bueno, yo vengo de la informática, a mí la parte de programación no me cuesta, pero el tema de electrónica sí, es algo que voy a tener que ir viendo la clase nuevamente y razonando un poco más sobre eso. Claro, por supuesto. Y también yo sé que hay personas que vienen de la parte de la electrónica, pero tienen poco de informática, al revés. Obviamente. Esto es lo que combina a Arduino. Y vos vas a descubrir, ¿cómo es tu nombre? Perdón, que no te... Rosana. Rosana, ahí te vi, no veía quién estaba hablando, ahí sí. Vas a ver incluso que en la programación, un detalle que tiene a veces lo que sería la programación física, de computación física, a diferencia de la informática tradicional, es que hay ciertas cositas que vas a ver que se piensan distinto. Por ejemplo, cuando queremos evaluar ciertas condiciones de variables físicas, que son físicas, no podemos generalmente poner condiciones de igualdad, porque físicamente es casi imposible que se cumplan igualdades. En cambio, vamos a poner condiciones de desigualdad. Eso es algo muy común, puede parecer errores muy comunes en los programadores, que cuando pasan al mundo físico, la lógica te dice, bueno, cuando valga 25 voltios se ejecuta tal cosa. Y vos nunca en tu vida vas a tener 25 voltios. Entonces, hay detalles que son muy interesantes, incluso para los que son ya programadores. Está bueno. Está bueno.
Bueno, vale, te dejo, nos vemos el próximo martes. Bueno, gente, Gracias. nos vemos entonces Gracias. dentro de 15 días y estamos en contacto en la semana. Saludos. Listo, hasta Saludos a todos. Nos vemos. Chao. Chao, hasta la próxima. Chao, Sole. Hasta la próxima. Chao, profe, suerte. Nos vemos. Chao, nos vemos.